El hallazgo, el aire húmedo de los Everglades se pegaba a la piel como una segunda capa mientras Bobby Martínez revisaba sus trampas para cangrejos en las primeras horas del amanecer. A sus 53 años, había estado pescando en estas aguas durante más de 30, conocía cada canal, cada manglar, cada rincón de este vasto ecosistema que llamaba hogar. La niebla matutina se alzaba lentamente del agua oscura, creando siluetas fantasmales entre los cipreses. Bobby encendió el motor de su pequeña embarcación, un viejo bote de aluminio que había heredado de su padre, y se dirigió hacia la zona donde había colocado sus trampas 3 días antes. Otra mañana en el paraíso, murmuró para sí mismo, ajustándose la gorra desgastada que lo protegía del sol que comenzaba a asomar entre las nubes. Bobby era un hombre de pocas palabras, curtido por años de trabajo bajo el sol implacable de Florida. Su piel bronceada contaba la historia de miles de horas en el agua, y sus manos callosas hablaban de una vida dedicada a la pesca. Vivía solo en una pequeña casa de madera a las afueras de Everglades City, después de que su esposa María falleciera 5 años atrás por cáncer. Mientras navegaba por el canal familiar, sus pensamientos se dirigieron inevitablemente hacia el caso que había conmocionado a toda la comunidad hacía exactamente un año, el desaparecimiento de Alexandra Alex Coleman, una bloguera de aventuras de 26 años que había venido desde Nueva York para documentar la vida silvestre de los Everglades. Alex había llegado a Everglades City con el entusiasmo típico de los visitantes del norte, cargada de equipo de cámara profesional y una sonrisa contagiosa que había conquistado rápidamente a los lugareños. Bobby la recordaba vívidamente, había almorzado en el Oyster House el día antes de su desaparición, charlando animadamente con Dolores, la camarera, sobre los mejores lugares para avistar caimanes. La joven tenía más de 200,000 seguidores en sus redes sociales, donde compartía aventuras desde escalada en roca hasta buceo en cuevas. Los Everglades eran su última parada en una serie que había titulado América Salvaje, y había planeado pasar una semana explorando los senderos menos conocidos del Parque Nacional. Bobby llegó a su primera trampa, marcada por una boya naranja que flotaba suavemente en la superficie. El agua estaba particularmente quieta esa mañana, apenas perturbada por el ocasional salto de un pez o el deslizarse silencioso de un caimán en la distancia. Cuando levantó la trampa, notó inmediatamente que algo estaba mal. El peso era diferente, más pesado de lo usual, y había un objeto extraño atrapado entre las barras metálicas. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. «Dios mío», susurró, casi dejando caer la trampa de vuelta al agua. Envuelta entre las barras de metal había una cámara digital profesional, la misma marca y modelo que había visto usar a Alex Coleman hacía un año. Pero no era solo la cámara lo que lo había dejado sin aliento. Junto a ella, parcialmente degradada por el agua y el tiempo, había una pulsera de cuero con pequeñas conchas marinas, el tipo de joyería artesanal que vendían en las tiendas de souvenirs de la ciudad. Bobby reconoció inmediatamente la pulsera. Alex la había estado usando el día que la conoció en el restaurante. Había comentado que se la había comprado a una artesana local en su primer día en Everglades City, diciendo que quería llevarse un pedazo de Florida de regreso a Nueva York. Con manos temblorosas, Bobby logró extraer cuidadosamente ambos objetos de la trampa. La cámara estaba en mejor estado de lo que esperaba, protegida por una funda impermeable que evidentemente había funcionado parcialmente. La pulsera, aunque deteriorada, aún conservaba la mayoría de sus adornos. El silencio de los Everglades se sintió súbitamente opresivo. Bobby miró a su alrededor, consciente de que estaba completamente solo en este laberinto de canales y manglares. El sol había subido lo suficiente como para disipar gran parte de la niebla, revelando la inmensidad verde que se extendía en todas las direcciones. Su mente corrió a toda velocidad. ¿Cómo habían llegado estos objetos a su trampa? La corriente en esta zona era predecible, pero los objetos habrían tenido que viajar una distancia considerable desde donde Alex había desaparecido originalmente. Y más importante aún, ¿qué había pasado realmente con la joven bloguera? Bobby recordó vívidamente los días que siguieron al desaparecimiento de Alex.
La búsqueda había sido masiva, helicópteros de la Guardia Costera, equipos de buceo, voluntarios locales en kayaks y botes explorando cada rincón accesible de los Everglades. Habían encontrado algunas de sus pertenencias dispersas, una mochila parcialmente sumergida, una botella de agua y huellas que se perdían en el barro cerca de un sendero abandonado. Pero nunca habían encontrado la cámara, y nunca habían encontrado a Alex. La investigación oficial había durado 3 meses antes de ser archivada como un accidente probable. Los detectives concluyeron que Alex probablemente se había perdido en el laberinto de senderos, había caído al agua en algún punto y había sido arrastrada por la corriente o atacada por un caimán. Era una conclusión que nadie quería aceptar, pero que parecía la más lógica dadas las circunstancias. Los padres de Alex, Richard y Patricia Coleman, habían volado desde Nueva York inmediatamente después del desaparecimiento. Bobby los había visto en varias ocasiones durante las semanas de búsqueda, una pareja elegante y adinerada, claramente fuera de su elemento en el ambiente rústico de Everglades City, pero desesperados por encontrar cualquier pista sobre su hija. Patricia, en particular, había impactado a Bobby. Era una mujer menuda con el mismo cabello castaño rizado que su hija y llevaba siempre una fotografía de Alex en sus manos. Había hablado con cada pescador, cada guía turístico, cada residente local, suplicando información que pudiera ayudar a encontrar a su hija. Ella es todo lo que tenemos, había dicho Patricia a Bobby durante uno de sus encuentros en el muelle. Alex es nuestra única hija. No podemos simplemente dejarla ir. Pero después de 3 meses sin pistas sólidas, incluso los Coleman habían regresado a Nueva York, llevándose consigo una tristeza que parecía haber envejecido a la pareja una década en solo unas semanas. Ahora, con la cámara y la pulsera en sus manos, Bobby se encontraba en una posición que nunca había imaginado. Tenía evidencia física que podría cambiar completamente la comprensión de lo que había pasado con Alex Coleman. Pero también sabía que esto significaba reabrir heridas que habían comenzado a sanar, tanto para la familia como para la comunidad. Guardó cuidadosamente ambos objetos en su nevera portátil, envueltos en toallas limpias. Su primera reacción fue llamar inmediatamente a la policía, pero algo lo detuvo. Quizás era la experiencia de haber vivido en una comunidad pequeña toda su vida, o quizás era el instinto de un hombre que había aprendido a ser cauteloso con las autoridades después de décadas de regulaciones pesqueras y inspecciones. Decidió terminar de revisar sus trampas restantes antes de tomar cualquier decisión. Si había más evidencia por ahí, necesitaba encontrarla antes de que las corrientes la arrastraran más lejos o antes de que otros pescadores la encontraran accidentalmente. Las siguientes 3 trampas no revelaron nada inusual, algunos cangrejos azules, un par de peces pequeños que devolvió al agua y el tipo de detritos usuales que se acumulaban en los Everglades. Pero cuando llegó a su quinta y última trampa, su corazón volvió a acelerarse. Esta trampa contenía algo que lo perturbó aún más que los objetos anteriores, un fragmento de tela que claramente había pertenecido a una prenda de vestir humana. Era de color azul claro, del tipo de material sintético que usan los excursionistas, y tenía lo que parecían ser pequeñas manchas oscuras que Bobby prefirió no examinar demasiado de cerca. El fragmento estaba enganchado en una de las esquinas de la trampa, como si hubiera sido arrastrado por la corriente y atrapado allí durante semanas o meses. Bobby recordó que Alex había estado usando una chaqueta azul claro el día que desapareció, según los reportes policiales que habían circulado en la comunidad. Mientras regresaba lentamente hacia el muelle, Bobby se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. En sus manos tenía posiblemente las primeras pistas reales sobre el destino de Alex Coleman en más de un año. Pero también tenía la sensación inquietante de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y más peligroso de lo que había imaginado. El sol del mediodía caía implacablemente sobre su bote mientras navegaba de regreso a Everglades City, con la carga más pesada que había llevado jamás en sus 30 años como pescador.
Ecos del pasado. Bobby Martínez pasó la tarde en su casa, sentado en su porche trasero que daba directamente a los canales de los Everglades, con la cámara de Alex Coleman en sus manos. Había intentado encenderla varias veces, pero el botón de encendido no respondía. El agua había causado daños evidentes, aunque la funda impermeable había protegido el dispositivo mejor de lo esperado. A medida que el sol comenzaba a descender, Bobby finalmente tomó una decisión. Sabía que necesitaba ayuda, pero no estaba listo para involucrar a las autoridades todavía. En lugar de eso, decidió contactar a la única persona en Everglades City que había mantenido contacto regular con la familia Coleman después del desaparecimiento, Sarah Chen, una periodista del Naples Daily News que había cubierto extensivamente el caso. Sarah había llegado a Everglades City 2 días después del desaparecimiento de Alex, enviada inicialmente para escribir un artículo de interés humano sobre una bloguera desaparecida. Pero algo sobre el caso la había cautivado, y había terminado quedándose 3 semanas, entrevistando a docenas de residentes locales y creando el retrato más completo que existía sobre los últimos días de Alex en la zona. A diferencia de otros periodistas que habían pasado por la ciudad, Sarah había tratado a los lugareños con respeto genuino. Era una mujer de origen chino-americano de 32 años, nacida en California pero criada en Florida, lo que le daba una comprensión única tanto de la mentalidad urbana como de la cultura del sur rural. Bobby había hablado con Sarah durante sus investigaciones originales y había quedado impresionado por su enfoque meticuloso y su evidente preocupación por encontrar la verdad, no solo por escribir una historia sensacionalista. Esa noche, Bobby llamó al número que Sarah le había dado hacía un año. Sarah Chen, respondió una voz familiar después del segundo timbre. Sarah, habla Bobby Martínez, de Everglades City. ¿Te acuerdas de mí? Hablamos sobre el caso de Alex Coleman hace como un año. Hubo una pausa breve antes de que Sarah respondiera, y Bobby pudo escuchar el sonido de papeles moviéndose en el fondo. Por supuesto que me acuerdo, Bobby. ¿Cómo estás? Ha pasado mucho tiempo. Estoy bien, pero... Sarah, necesito hablar contigo sobre Alex. He encontrado algo. Algo importante. La voz de Sarah cambió inmediatamente, volviéndose más intensa y enfocada. ¿Qué has encontrado? Bobby le contó sobre su descubrimiento en las trampas para cangrejos, describiendo cuidadosamente la cámara, la pulsera y el fragmento de tela. Sarah escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Bobby, dijo Sarah cuando él terminó, esto es enorme. ¿Has contactado a la policía? Todavía no. Quería hablar contigo primero. Tú conoces este caso mejor que nadie, y, bueno, confío en tu juicio. Sarah había estado trabajando en otros proyectos durante el año que había pasado desde el caso Coleman, pero nunca había dejado de pensar en Alex. El caso había quedado sin resolver de una manera que la inquietaba profesionalmente y la perturbaba personalmente. Escucha, dijo Sarah, voy a manejar hasta allá mañana temprano. No toques nada más hasta que llegue. Y Bobby, ten cuidado. Si realmente has encontrado evidencia nueva después de todo este tiempo, eso significa que alguien no quiere que este caso se resuelva. Esa noche, Bobby durmió mal, despertándose varias veces con la sensación de que alguien estaba vigilando su casa. Cada sonido en el pantano, el chapoteo de un caimán, el grito de un ave nocturna, el susurro del viento entre los manglares, lo ponía en alerta. Sarah llegó a Everglades City a las 8 de la mañana siguiente, manejando el mismo Honda Civic plateado que Bobby recordaba del año anterior. Se veía igual, cabello negro corto, jeans y una camiseta práctica, con una cámara colgando de su cuello y una grabadora digital en la mano. Se encontraron en el Oyster House, el mismo restaurante donde Alex había comido su última comida conocida. Dolores, la camarera que había servido a Alex, aún trabajaba allí, y reconoció inmediatamente a Sarah. ¿Has venido por algo nuevo sobre esa chica de Nueva York?, preguntó Dolores mientras le servía café. Posiblemente, respondió Sarah. ¿Sigues pensando en ella? Dolores,
Una mujer de 60 años que había vivido en Everglades City toda su vida, asintió con tristeza. Todo el tiempo. Era tan dulce, tan llena de vida. Me pidió recomendaciones sobre los mejores lugares para fotografiar el amanecer. Le dije que fuera a Anhanga Trail, que era más seguro que algunos de los senderos más remotos. Dolores hizo una pausa, limpiando una mesa inexistente. A veces me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si le hubiera dado consejos diferentes. Después del desayuno, Bobby llevó a Sarah a su casa para mostrarle los objetos que había encontrado. Sarah examinó cada pieza cuidadosamente, tomando fotografías desde múltiples ángulos y haciendo anotaciones detalladas. La cámara es definitivamente el modelo que Alex usaba, confirmó Sarah, consultando sus notas del año anterior. Y reconozco la pulsera de las fotos que tomé cuando entrevisté a la artesana que se la vendió. Sarah intentó acceder a la tarjeta de memoria de la cámara usando un lector que había traído, pero el agua había causado demasiado daño. Sin embargo, sugirió que podrían llevarla a un especialista en recuperación de datos en Miami. Antes de hacer eso, dijo Sarah, creo que deberíamos revisar todo lo que sabemos sobre los últimos días de Alex. He mantenido todos mis archivos del caso, y he estado en contacto esporádico con sus padres. Hay algunas cosas que nunca se hicieron públicas que podrían ser relevantes ahora. Sarah abrió su laptop y comenzó a revisar sus extensas notas sobre el caso Coleman. Había documentado meticulosamente cada aspecto de la investigación original, desde los testimonios de testigos hasta las teorías de los investigadores. Alex llegó a Everglades City un domingo por la tarde, comenzó Sarah. Se registró en el Rod and Gun Club, el único hotel decente de la zona. Pasó el lunes explorando el centro del pueblo y hablando con los lugareños, incluyendo su conversación con Dolores en el Oyster House. El martes por la mañana, continuó, Alex alquiló un kayak de Dave Morrison y le dijo que planeaba explorar algunos de los senderos menos transitados. Dave le dio un mapa y le recomendó que se mantuviera en las rutas marcadas, pero Alex le dijo que quería encontrar lugares que otros blogueros no habían descubierto, punto. Bobby recordaba a Dave Morrison, un guía turístico local que había estado devastado por el desaparecimiento de Alex. Dave había sido una de las primeras personas en reportar que algo estaba mal cuando Alex no regresó el kayak a la hora acordada. La última vez que alguien la vio fue alrededor de las 2 de la tarde del martes, continuó Sarah. Un par de turistas alemanes la fotografiaron accidentalmente en el fondo de una de sus fotos cerca del inicio del Turner River Trail. Después de eso, nada. Sarah mostró a Bobby una copia de la fotografía tomada por los turistas alemanes. Alex aparecía en el fondo, claramente reconocible por su chaqueta azul claro y su cabello castaño rizado recogido en una cola de caballo. Estaba cargando una mochila grande y tenía la cámara colgando de su cuello. Aquí está lo que nunca se hizo público, dijo Sarah, bajando la voz aunque estaban solos en la casa de Bobby. 2 días antes de que Alex desapareciera, había contactado a un investigador privado en Miami. Un tipo llamado Mark Schwab que se especializa en casos de corrupción ambiental. Bobby frunció el ceño. ¿Corrupción ambiental? ¿Qué tiene que ver eso con una bloguera de aventuras? Eso es exactamente lo que me preguntaba, respondió Sarah. Logré contactar a Webb después de que archivaron el caso oficial. Al principio no quería hablar, pero eventualmente me dijo que Alex había estado investigando algo sobre desarrollo ilegal en los Everglades. Aparentemente, había encontrado evidencia de que alguien estaba drenando áreas protegidas para desarrollo comercial. Esta información cambió completamente la perspectiva de Bobby sobre el caso. Había asumido que Alex era simplemente otra turista aventurera que había subestimado los peligros del pantano. La idea de que pudiera haber estado investigando actividades ilegales añadía una dimensión completamente nueva y mucho más siniestra a su desaparición. ¿Webb te dijo qué tipo de evidencia había encontrado Alex?, preguntó Bobby. Fotografías, principalmente. Alex había estado documentando actividad de construcción en áreas donde no debería haber ninguna.
Webb dijo que ella planeaba escribir un artículo expositivo después de completar su serie de blogs sobre los Everglades. Sarah cerró su laptop y miró directamente a Bobby. Bobby, si Alex realmente estaba investigando corrupción y si alguien se enteró, su desaparición podría no haber sido un accidente. El peso de esa posibilidad se asentó sobre ambos como la humedad opresiva del pantano. Bobby había vivido en los Everglades toda su vida y sabía que había intereses poderosos que verían cualquier exposición de actividades ilegales como una amenaza existencial. El desarrollo en Florida, especialmente cerca de áreas protegidas como los Everglades, involucraba millones de dólares y conexiones políticas que llegaban hasta Tallahassee y Washington. Si Alex había descubierto algo que pudiera amenazar esos intereses, habría personas con los recursos y la motivación para silenciarla permanentemente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Bobby. Sarah contempló la pregunta durante un largo momento antes de responder. Creo que necesitamos hablar con Marcus Webb en persona. Y necesitamos intentar recuperar los datos de esa cámara. Si Alex documentó evidencia de actividades ilegales, esas imágenes podrían estar en esa tarjeta de memoria. Pero también creo, continuó Sarah, que necesitamos ser muy cuidadosos. Si estamos en lo cierto sobre esto, entonces las personas responsables del desaparecimiento de Alex aún están por ahí, y no van a estar contentas de que estemos haciendo preguntas. Mientras Sarah hablaba, Bobby notó un vehículo desconocido que pasaba lentamente frente a su casa por segunda vez en media hora. Era una camioneta pickup negra con vidrios polarizados, del tipo que podría pertenecer a cualquier contratista o trabajador en Florida, pero algo sobre la manera en que había reducido la velocidad al pasar lo puso nervioso. Sarah, dijo Bobby, señalando hacia la ventana, creo que alguien nos está vigilando. Aguas turbias. Sarah y Bobby observaron desde la ventana de la cocina mientras la camioneta pickup negra desaparecía lentamente por el camino de grava. Bobby notó que no tenía placas frontales, lo cual era inusual pero no ilegal en Florida. Sin embargo, algo sobre el vehículo lo inquietaba. ¿Reconoces la camioneta?, preguntó Sarah. Bobby negó con la cabeza. En una ciudad pequeña como esta, conoces los vehículos de todos. Esa camioneta no es de aquí. Sarah tomó algunas fotografías rápidas con su cámara antes de que el vehículo desapareciera completamente de la vista. Su instinto periodístico le decía que documenten todo, especialmente si sus sospechas sobre el caso Coleman estaban correctas. Escucha, dijo Sarah, creo que deberíamos dividir nuestros esfuerzos. Tú deberías contactar a la policía local y reportar oficialmente el hallazgo. Necesitamos que esto esté en el registro oficial. Mientras tanto, yo voy a manejar hasta Miami para hablar con Marcus Webb y ver si podemos recuperar los datos de la cámara. Bobby asintió, aunque la idea de involucrar a las autoridades locales aún lo ponía nervioso. El sheriff del condado, Tom Reynolds, era un hombre decente, pero Bobby sabía que Reynolds también tenía que navegar las complicadas políticas locales que rodeaban el desarrollo y el turismo en la zona. Sarah empacó cuidadosamente la cámara de Alex en una bolsa acolchada y se despidió de Bobby con una advertencia seria. Ten cuidado, Bobby. Si esa camioneta vuelve a aparecer, o si algo te parece extraño, llámame inmediatamente. Después de que Sarah se fue, Bobby se quedó en su casa durante casi una hora, reflexionando sobre los eventos de los últimos 2 días. Su vida simple como pescador se había complicado dramáticamente, pero sabía que no podía retroceder ahora. Alex Coleman merecía que se descubriera la verdad sobre lo que le había pasado. Finalmente, Bobby se dirigió a la estación de policía de Everglades City, un pequeño edificio de concreto que también servía como oficina del sheriff para la zona. El oficial de turno era Danny Ruiz, un hombre joven que había crecido en el área y conocía a Bobby desde que era adolescente. Hola, Bobby, saludó Danny cuando Bobby entró. ¿Qué te trae por aquí? Bobby le contó sobre su descubrimiento en las trampas para cangrejos, mostrándole fotografías que había tomado con su teléfono antes de que Sarah se llevara la cámara. También le mostró la pulsera y el fragmento de tela que aún tenía en su posesión.
Danny escuchó atentamente, tomando notas en un cuaderno amarillo. Cuando Bobby terminó, Danny se recostó en su silla y suspiró. Bobby, esto es muy serio. Voy a tener que llamar al Sheriff Reynolds inmediatamente. Y probablemente tendremos que contactar a los detectives que trabajaron en el caso original. Entiendo, respondió Bobby. Solo quiero hacer lo correcto. Danny hizo varias llamadas telefónicas y dentro de una hora, la pequeña estación de policía estaba llena de actividad. El Sheriff Reynolds llegó desde Naples, junto con la detective María González, quien había sido la investigadora principal en el caso Coleman. La detective González era una mujer de mediana edad con una reputación de ser meticulosa y justa. Había estado en la fuerza policial durante 15 años y había trabajado varios casos de alto perfil en el área de Naples-Fort Myers. Señor Martínez, dijo la detective González después de que Bobby repitiera su historia, ¿está seguro de que estos objetos estaban en sus trampas para cangrejos? No hay posibilidad de que los haya encontrado en otro lugar. Bobby entendió la implicación de la pregunta. La detective estaba verificando si él podría haber plantado evidencia por alguna razón. Detective, he estado pescando en estas aguas durante 30 años. Conozco la diferencia entre lo que debería estar en mis trampas y lo que no debería estar ahí. Estos objetos no estaban ahí hace 3 días cuando puse las trampas. La detective González examinó cuidadosamente la pulsera y el fragmento de tela, comparándolos con fotografías del archivo del caso. Después de varios minutos, confirmó que ambos objetos coincidían con descripciones de pertenencias que Alex había tenido cuando desapareció. Vamos a tener que procesar estos objetos como evidencia, dijo la detective. Y voy a necesitar que nos lleve al lugar exacto donde encontró las trampas. Bobby accedió a cooperar completamente, pero también mencionó que Sarah Chan tenía la cámara y estaba intentando recuperar los datos de la tarjeta de memoria. La periodista, preguntó el Sheriff Reynolds. ¿Por qué se llevó evidencia de la escena? Bobby explicó que había contactado a Sarah antes de ir a la policía porque ella conocía mejor el caso que nadie. La detective González no parecía contenta con esta información, pero aceptó contactar a Sarah para coordinar la entrega de la cámara. Mientras tanto, en Miami, Sarah había llegado a la oficina de Marcus Webb, ubicada en un edificio de oficinas de clase media en Coral Gables. Webb era un hombre de 45 años, ex detective de la policía de Miami que había establecido su propia agencia de investigación privada especializada en casos ambientales y de corrupción. La oficina de Webb era espartana pero funcional, con archivadores metálicos llenando las paredes y un escritorio cubierto de documentos. Webb mismo era un hombre delgado con cabello gris prematuro y ojos que parecían estar constantemente evaluando y analizando. Señorita Chen, dijo Webb después de que Sarah se presentara, honestamente no esperaba volver a escuchar sobre el caso Coleman. ¿Qué ha cambiado? Sarah le contó sobre el descubrimiento de Bobby, mostrándole las fotografías de la cámara y los otros objetos. Webb escuchó sin expresión, pero Sarah pudo ver que su interés aumentaba gradualmente. Si recuperamos los datos de esa cámara, dijo Webb finalmente, podríamos finalmente tener la evidencia que Alex estaba recopilando. ¿Puede contarme más sobre lo que Alex había descubierto?, preguntó Sarah. Webb se recostó en su silla y consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Alex había estado documentando actividad de construcción ilegal en varias ubicaciones dentro y alrededor de los límites del Parque Nacional Everglades. Específicamente, había fotografiado equipos de drenaje que estaban siendo usados para desecar humedales protegidos, aparentemente en preparación para desarrollo futuro. Webb abrió un archivador y sacó una carpeta etiquetada Coleman A. Ella había identificado al menos 3 ubicaciones diferentes donde esto estaba ocurriendo. En cada caso, el trabajo se estaba realizando de noche o en horarios cuando era menos probable que los guardaparques o inspectores gubernamentales estuvieran en el área. Sarah tomó notas rápidamente mientras Webb hablaba. ¿Alex identificó quién estaba detrás de estas actividades?
Estaba trabajando en eso cuando desapareció, respondió Webb. Había rastreado la propiedad de algunos de los equipos de construcción hasta una empresa llamada Palmetto Development Corp. Pero Palmetto resultó ser una empresa de fachada. Cuando intentamos investigar más profundamente, todos los rastros de papel conducían a callejones sin salida. Webb mostró a Sarah varios documentos de su archivo, incluyendo fotografías que Alex había tomado de equipos de construcción y coordenadas GPS de las ubicaciones donde había documentado actividad sospechosa. La última vez que hablé con Alex, continuó Webb, me dijo que había encontrado algo grande. Algo que podría exponer no solo las operaciones de drenaje, sino también la corrupción oficial que las hacía posibles. ¿Qué tipo de corrupción oficial?, preguntó Sarah. Alex había descubierto que los permisos para algunas de estas actividades habían sido aprobados por funcionarios del condado que tenían conexiones financieras con los desarrolladores. Hablamos de sobornos potenciales, permisos emitidos para proyectos que no existían oficialmente y inspectores que estaban siendo pagados para mirar hacia otro lado. La magnitud de lo que Webb estaba describiendo impresionó a Sarah. No era solo una cuestión de daño ambiental y legal, era una red de corrupción que podría involucrar a funcionarios electos y empresarios poderosos. ¿Alguna vez consideró que Alex podría haber estado en peligro físico debido a su investigación?, preguntó Sarah. Webb asintió gravemente. Le advertí que tuviera cuidado. Le dije que las personas involucradas en este tipo de actividades no dudarían en tomar medidas extremas para proteger sus intereses. Pero Alex era muy determinada. Dijo que había visto demasiado daño a los Everglades para simplemente alejarse. Webb le dio a Sarah la dirección de un especialista en recuperación de datos que había usado anteriormente en casos similares. También le proporcionó copias de todos los documentos en el archivo de Alex, incluyendo las coordenadas GPS de las ubicaciones donde había documentado actividad sospechosa. Si realmente han encontrado la cámara de Alex, dijo Webb mientras Sarah se preparaba para irse, y si podemos recuperar esas fotografías, podremos finalmente obtener justicia tanto para Alex como para los Everglades. Mientras Sarah manejaba hacia el laboratorio de recuperación de datos, recibió una llamada de Bobby. Sarah, dijo Bobby, y ella pudo escuchar la tensión en su voz, la policía quiere la cámara. La detective González va a llamarte. Está bien, respondió Sarah. Era inevitable. ¿Cómo reaccionaron al hallazgo? Están tomándolo en serio, eso es seguro. Pero Sarah. Esa camioneta negra volvió a pasar por mi casa 2 veces más después de que te fuiste. Y ahora hay un tipo sentado en un coche al final de mi calle que ha estado ahí durante las últimas 2 horas. Sarah sintió un escalofrío de preocupación. Bobby, sal de tu casa ahora mismo. Ve a un lugar público, algún lugar con mucha gente. Y mantente ahí hasta que yo regrese. ¿Estás segura de que es necesario?, preguntó Bobby. Bobby, dijo Sarah firmemente, si estamos en lo cierto sobre lo que pasó con Alex, entonces las personas responsables saben que hemos encontrado evidencia. Y no van a querer que esa evidencia vea la luz del día. La Dora de Merge. Bobby siguió el consejo de Sarah y se dirigió a Luster House, donde se sentó en una mesa cerca de la ventana desde donde podía ver su casa a lo lejos. Dolores notó su nerviosismo inmediatamente. ¿Estás bien, Bobby? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Algo así, murmuró Bobby, pidiendo café y manteniendo la vista en la ventana. Mientras tanto, Sarah había llegado al laboratorio de recuperación de datos en Miami, dirigido por un especialista llamado Dr. Ken Patel. El Dr. Patel era un experto en recuperación de información de dispositivos dañados por agua y había trabajado en casos para agencias de aplicación de la ley y empresas privadas. La cámara ha estado sumergida durante aproximadamente 1 año, explicó Sarah mientras el Dr. Patel examinaba el dispositivo. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar las imágenes? El Dr. Patel conectó la cámara a varios dispositivos de diagnóstico, ejecutando pruebas para determinar el alcance del daño. El cuerpo principal de la cámara está severamente dañado,
explicó después de varios minutos. Pero la tarjeta de memoria está en un compartimento sellado que parece haber proporcionado alguna protección adicional. Después de una hora de trabajo meticuloso, el Dr. Patel logró extraer la tarjeta de memoria y conectarla a un dispositivo de lectura especializado. Tenemos algo, dijo, mirando su pantalla de computadora. No todo está recuperable, pero hay archivos intactos aquí. Las primeras imágenes que aparecieron en la pantalla mostraban las fotografías turísticas típicas que Sarah esperaba, paisajes de los Everglades, vida silvestre y selfies de Alex explorando el área. Pero a medida que avanzaban cronológicamente, las imágenes se volvieron más interesantes. Sarah vio fotografías de equipos de construcción pesados en ubicaciones remotas de los Everglades, exactamente como Marcus Webb había descrito. Había excavadoras, camiones de drenaje y trabajadores en áreas donde claramente no debería haber ninguna actividad de construcción. Pero las imágenes más impactantes venían hacia el final de la secuencia. Alex había fotografiado una reunión nocturna entre varios hombres cerca de uno de los sitios de construcción. Las imágenes estaban tomadas desde una distancia considerable y en condiciones de poca luz, pero eran lo suficientemente claras como para identificar a al menos dos de los individuos. ¿Puede mejorar la resolución de estas imágenes?, preguntó Sarah, señalando las fotografías de la reunión nocturna. El Dr. Patel trabajó durante otros 30 minutos, usando software especializado para mejorar la claridad y el contraste de las imágenes. Cuando terminó, Sarah pudo ver claramente los rostros de 3 hombres. Uno de ellos era alguien que reconoció inmediatamente, Jerry Lawson, un desarrollador prominente del área de Naples que había estado involucrado en varios proyectos controversiales cerca de áreas ambientalmente sensibles. Los otros 2 hombres no los reconoció, pero sus rostros eran ahora lo suficientemente claros como para ser identificados. La última imagen recuperable de la cámara mostraba algo que hizo que el corazón de Sarah se acelerara. Era una fotografía de Alex misma, claramente tomada sin su conocimiento desde una distancia considerable. Estaba de pie junto a su kayak en lo que parecía ser un muelle remoto, revisando su cámara. La implicación era clara, alguien había estado siguiendo a Alex y documentando sus movimientos. Sarah llamó inmediatamente a la detective González para reportar lo que habían descubierto. La detective escuchó atentamente la descripción de las imágenes y acordó encontrarse con Sarah en el laboratorio del Dr. Patel. Mientras esperaba a que llegara la detective, Sarah recibió una llamada urgente de Bobby. «Sarah, tienes que venir rápido», dijo Bobby, y ella pudo escuchar pánico genuino en su voz. «Alguien entró en mi casa». «¿Estás herido?», preguntó Sarah. «No, aún estoy en el restaurante. Pero puedo ver mi casa desde aquí, y alguien está adentro con una linterna. Y esa camioneta negra está estacionada en mi entrada». Sarah le dijo a Bobby que se quedara en el restaurante y que llamara a la policía inmediatamente. Luego explicó la situación a la detective González cuando llegó al laboratorio. «Esto está escalando rápidamente», dijo la detective después de revisar las imágenes recuperadas. «Voy a solicitar refuerzos para el área de Everglades City y vamos a emitir una orden de búsqueda para Jerry Lawson inmediatamente». La detective también organizó que las imágenes fueran copiadas y analizadas por especialistas en reconocimiento facial para identificar a los otros individuos en las fotografías. Cuando Sarah y la detective González llegaron a Everglades City 3 horas después, encontraron la casa de Bobby completamente revuelta. Los intrusos habían registrado cada habitación, claramente buscando algo específico. Bobby estaba devastado al ver el estado de su hogar. Habían volcado muebles, vaciado cajones y roto varios objetos sentimentales, incluyendo fotografías de su difunta esposa. ¿Qué estaban buscando?, preguntó Bobby a la detective González. «Probablemente cualquier otra evidencia que pudieras haber encontrado relacionada con Alex Coleman», respondió la detective. «O posiblemente estaban tratando de intimidarte para que dejaras de hacer preguntas». El sheriff Reynolds llegó con un equipo de técnicos forenses que procesaron la casa de Bobby en busca de huellas dactilares y otras evidencias.
Mientras tanto, la detective González recibió noticias importantes de su oficina. Hemos identificado a uno de los otros hombres en las fotografías de Alex, le dijo a Sarah y Bobby. Es Denson Torrino, un contratista conocido por tener conexiones con organizaciones criminales en el sur de Florida. Esta información cambió completamente la naturaleza del caso. Ya no se trataba simplemente de corrupción ambiental local, aparentemente involucraba a individuos con vínculos a actividades criminales organizadas. ¿Dónde está Jerry Lawson ahora?, preguntó Sarah. Ese es el problema, respondió la detective. Lawson desapareció de su oficina esta mañana y su abogado dice que no sabe dónde está. Pero hemos emitido una orden de búsqueda y todas las agencias de aplicación de la ley en Florida están buscándolo. Esa noche, Bobby se quedó en un motel local bajo protección policial, mientras Sarah continuó investigando el trasfondo de los individuos identificados en las fotografías de Alex. Sus investigaciones revelaron una red compleja de corrupción que se extendía desde desarrolladores locales hasta funcionarios del condado y contratistas con vínculos criminales. El patrón era claro: áreas ambientalmente protegidas estaban siendo drenadas y preparadas para desarrollo ilegal, con funcionarios corruptos proporcionando cobertura legal y contratistas criminales manejando los aspectos más peligrosos de la operación. 2 días después, la investigación dio un giro dramático. Jerry Lawson fue arrestado mientras intentaba abordar un vuelo privado en el aeropuerto de Miami con destino a las Bahamas. En su equipaje, los investigadores encontraron documentos que detallaban operaciones de drenaje ilegal en 6 ubicaciones diferentes en los Everglades, así como registros de pagos a funcionarios del condado. Enfrentado con evidencia abrumadora, Lawson finalmente confesó su participación en las operaciones ilegales, pero también reveló información que conmocionó a todos los involucrados en el caso. Alex Coleman no murió accidentalmente, admitió Lawson durante su interrogatorio. Denson Torrino la siguió hasta uno de nuestros sitios de operación la noche que desapareció. Cuando se dio cuenta de que había tomado fotografías de nuestra reunión, entró en pánico. Según la confesión de Lawson, Torrino había confrontado a Alex mientras ella regresaba a su kayak después de fotografiar la reunión nocturna. En el altercado que siguió, Alex había caído o había sido empujada al agua. Torrino, temiendo que las fotografías de Alex pudieran exponerlos a todos, había recuperado su cuerpo y lo había dispuesto de una manera que hiciera que su desaparición pareciera un accidente. ¿Dónde está el cuerpo de Alex?, preguntó la detective González. Lawson proporcionó coordenadas específicas de una ubicación remota en los Everglades donde Torrino había enterrado los restos de Alex. Un equipo de búsqueda y rescate localizó el sitio 2 días después, finalmente dando a la familia Coleman el cierre que habían buscado durante más de un año. Vincent Torrino fue arrestado en su casa en Fort Lauderdale, donde los investigadores encontraron evidencia adicional que lo vinculaba no solo al asesinato de Alex sino también a una red más amplia de actividades criminales relacionadas con el desarrollo ilegal en áreas ambientalmente protegidas. El caso resultó en la exposición de una red de corrupción que involucró a más de una docena de funcionarios locales y contratistas. Las investigaciones revelaron que durante los últimos 5 años, la red había drenado ilegalmente más de 2.000 acres de humedales protegidos, causando daños ambientales que tomarían décadas reparar. 6 meses después, Bobby Martinez se encontraba en el muelle de Everglades City, preparando su bote para otro día de pesca. Su casa había sido reparada y la vida había vuelto gradualmente a la normalidad, aunque sabía que nunca olvidaría los eventos que habían cambiado su perspectiva sobre su comunidad y el mundo que lo rodeaba. Sarah Chen había ganado un premio de periodismo estatal por su cobertura del caso Coleman y había usado la atención mediática para lanzar una serie de investigaciones sobre corrupción ambiental en Florida. Su trabajo había resultado en la creación de nuevas regulaciones de supervisión para el desarrollo cerca de áreas protegidas. Los padres de Alex Coleman habían establecido una fundación en memoria de su hija, dedicada a proteger los Everglades y apoyar a periodistas independientes que investigaran crímenes ambientales. Habían visitado Everglades City para la ceremonia memorial,
y habían conocido personalmente a Bobby para agradecerle por su papel en finalmente traer justicia para su hija. La fundación también había financiado la instalación de cámaras de vigilancia en ubicaciones estratégicas dentro del Parque Nacional para prevenir futuras actividades ilegales. Jerry Lawson había sido sentenciado a 20 años de prisión por su papel en la conspiración, mientras que Denzel Torreno enfrentaba cargos de asesinato en segundo grado. Más de una docena de funcionarios locales habían sido acusados de corrupción, resultando en una limpieza completa del gobierno del condado. Mientras Bobby navegaba hacia sus trampas para cangrejos esa mañana, reflexionó sobre cómo un descubrimiento accidental había desenredado una red de corrupción y crimen que había operado en las sombras durante años. Los Everglades estaban un poco más seguros ahora, y la memoria de Alex Coleman viviría a través del trabajo continuo para proteger este ecosistema único. El sol salía sobre los manglares, pintando el agua con tonos dorados, y Bobby se sintió agradecido de haber encontrado el valor para hacer lo correcto cuando se enfrentó con evidencia de injusticia. En un mundo donde era fácil mirar hacia otro lado, a veces una persona ordinaria con conciencia podía marcar toda la diferencia. Los Everglades guardaban muchos secretos, pero al menos uno de sus misterios más oscuros había sido finalmente expuesto a la luz. Fin.